puedan permitir compartir pantalla porque no puedo compartir pantalla Sí, para ok. la... Ya quitaron la suya y ahorita te van a permitir la tuya, Dani. Entonces Ok, hago una primera introducción, ¿de acuerdo? sí, sí, sí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes en este panel que nos convoca el día de hoy el CLAD, que se denomina Enfoques Novedosos y Paradigmas Alternativos de las Políticas Públicas, Casos de Estudio. En primer lugar, pues les agradezco a los ponentes que se están incorporando a la sala y que tuvieron a bien pues, aceptar la invitación de formar este panel. También agradecer a los asistentes que se están conectando gradualmente. Les agradezco mucho el interés que les genere esta mesa de discusión y esperamos también que puedan haber algunos aportes importantes para la reflexión y también pues un reconocimiento a nombre de esta mesa al CLAD por tomar esta valiente decisión de realizar el Congreso de manera virtual. Me parece que era necesario y es necesario hacerlo y esto pues justamente favorece la reflexión no solamente colectiva, sino también con perspectiva internacional de muchos temas que son importantes para el gobierno y la administración pública y también pues un agradecimiento al equipo técnico del CLAD que nos está asistiendo en el manejo de la plataforma. Bueno, pues para no restar mucho tiempo a lo que serán las intervenciones de esta mesa, quiero tomarme un par de minutos nada más para explicar en primer lugar cuál es la dinámica de trabajo que les propongo y también una muy breve presentación del sentido y el alcance de este panel en particular. En primer lugar, la dinámica que les sugiero por el tiempo que tenemos de trabajo es que cada ponente tenga un espacio de 15, máximo 17 minutos, donde nos pueda justamente presentar su discusión. Cuando se acerque el límite máximo, yo les estaré enviando en privado un mensaje en el chat para avisarles que ya está concluyendo su tiempo y que puede ir cerrando su participación. El orden en el que sugiero que empecemos es con más bien que sigamos, en primer lugar sería con el maestro Daniel Ortega, después con el maestro Jason Camacho, después yo retomaría la palabra y para cerrar con broche de oro el doctor José Luis Méndez, ese sería el orden de participación. Cuando le dé la palabra a cada uno de ellos, haré una breve presentación de cada uno de ellos y procuraremos pues justamente reservar, así como nos lo recomienda el CLAD, reservar unos 20 minutos para preguntas y respuestas en caso de que las hubiera. Y en ese sentido también invitaría a los participantes a que nos envíen o me envíen preferentemente a mí de manera directa las dudas o comentarios o preguntas que tengan conforme vayan avanzando las exposiciones para yo ir tomando nota y organizándolas y al final justamente hacerlas del conocimiento de los panelistas. Ahora bien, en el segundo punto, el sentido y alcance de este panel, este esfuerzo, digamos, colectivo de reflexión, en el cual, pues, de nueva cuenta agradezco la participación de los ponentes, pues se deriva en un primer momento de un proyecto de investigación que actualmente coordinamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México sobre teorías actuales y enfoques novedosos de política pública. Este proyecto pues ha servido justamente como marco para conjuntar a diferentes especialistas de otras instituciones, motivo por el cual también el doctor José Luis Méndez del Colmex se suma a este esfuerzo, en donde pues nuestro punto de partida es hacer un análisis pues un poco más a profundidad sobre la utilidad actual del análisis de políticas, pero en particular de aquellos elementos que encontramos como áreas de oportunidad o como posibles áreas de mejora en una de las herramientas por excelencia del análisis de políticas, que es el famoso y tradicional ciclo de políticas. Y a partir de esta pregunta de qué tan vigente es o cuáles son sus limitaciones, pues nos hemos dado también a la tarea de ubicar lo que hemos denominado como tendencias o enfoques alternativos o perspectivas novedosas que justamente parten de los límites que registra este ciclo y que apuntan hacia nuevas direcciones y que ponen sobre la mesa nuevos debates para entender de una forma pues un poco más amplia el sentido del análisis de políticas y sobre todo pues que nos siga ofreciendo respuestas importantes para los problemas que se enfrentan en el ámbito institucional cuando se quieren resolver problemas públicos. En esta mesa están representadas básicamente 4 de las posibles tendencias que se pueden estudiar, ya las irán conociendo conforme avancen las exposiciones, pero pues consideramos que este primer, digamos, paquete de propuestas novedosas que sometemos a su consideración pueden ser útiles para avanzar en esta discusión sobre cómo fortalecer el análisis de políticas frente a nuevas realidades que enfrenta no solamente México, que es el país del que nosotros provenimos, sino que también creemos que se comparten
con la región latinoamericana, y de ahí nuestro interés también de discutirlo con los colegas de la región. Bueno, en ese sentido, pues ese sería el alcance y el propósito del panel, y para ya no quitar más tiempo a nuestros panelistas, en primer lugar, pues presento al maestro Daniel Ortega Carmona, que va a realizar la primera participación. Él es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor del Centro de Estudios en Administración Pública, también de esta universidad, y es secretario técnico de esta área. Apoya tanto la función académica como administrativa en la universidad, y actualmente o cuenta ya con estudios avanzados de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también por parte de la UNAM. Maestro Daniel Ortega, pues le cedo la palabra y el monitor para que nos presente su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Max. En un momento no sé si ya se puede ver la presentación. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctor Maximiliano García. Es un honor compartir con usted esta mesa. Y bueno, es usted también uno de los pilares que ha influido justo en el interés por estos temas. También es un honor estar aquí con el doctor José Luis Méndez, quien pues es una autoridad indiscutible en la materia de política pública, no solamente en México, sino también en la región, y con mi colega y amigo Jason Camacho. Bueno, el enfoque que voy a abordar en esta presentación, como bien lo señalaba el doctor Max, forma parte de un proyecto de investigación de la universidad, pero también es la propuesta que estoy trabajando en la tesis de doctorado. Y si bien aquí los colegas ya son varias veces que me han escuchado hablar de este enfoque, lo adapté un tanto para esta presentación, dadas las dimensiones históricas que estamos viviendo y que nos llevan a celebrar justamente este evento de manera virtual. Por lo que la primera parte de mi intervención me detendré de manera muy somera a reenmarcar cómo los elementos conductuales pues están adquiriendo una relevancia en la configuración de una sociedad mundial con pandemia, y por qué se hace necesario desde la academia y desde estos nuevos enfoques de política pública potencializar justo un enfoque teórico, conceptual y metodológico que ayude a los gobiernos a generar políticas públicas que permitan guiar de manera eficiente a las sociedades hacia comportamientos éticos y responsables frente pues, a ya una muy anunciada nueva realidad. En ese sentido, un poco la dimensión de la ponencia está pensada en tres partes. La primera sería analizar cómo está el enfoque conductual en la pandemia y si este enfoque tiene la posibilidad de sobrevivir a explicar nuevas realidades después de esta. Después, que ya es propio del documento que está en escrito, analizar cuáles son los soportes, ahí yo le pongo diversos y dispersos del enfoque conductual de las políticas públicas, para posteriormente señalar cuál sería la definición y la instrumentalización de este enfoque como ya un campo propio de las políticas públicas y no meramente como una moda administrativa. En ese sentido, pues, es importante señalar que la presente crisis, con la presente crisis sanitaria, el papel de los gobiernos como responsables directos de contener la propagación del virus en sus respectivas poblaciones y de establecer pautas de comportamiento se ha vuelto un papel nodal. Hay responsabilidades que obviamente resultan evidentes, mismas que se han concentrado en garantizar pues, infraestructura médica y sanitaria para atender a las personas infectadas. De la misma manera, muchos países pues, han impulsado acuerdos de colaboración con otras naciones o con universidades, centros de investigación, con la misma industria farmacéutica, para el desarrollo de vacunas que puedan ayudar a contener y mitigar los contagios. Y en un orden más drástico, incluso coercitivo, y que tiene que ver ya con el enfoque conductual, se han encargado de implementar medidas que garanticen el distanciamiento social, teniendo como base pues, los aislamientos, las cuarentenas, los toques de queda, que modifican en sí el actuar y los comportamientos cotidianos con los que nos veníamos desarrollando. Sin duda, esta pandemia pues, ha venido a cuestionar la efectividad no solamente de que los gobiernos tienen al momento de implementar políticas públicas, pero también nos ha señalado que los gobiernos tienen una capacidad para que las intervenciones gubernamentales puedan orientar comportamientos de los ciudadanos hacia medidas que permitan nuevas interacciones tendientes a reducir los riesgos implícitos.
Si bien en los últimos años habíamos visto que algunas herramientas de lo conductual, como los notch, se habían hecho cada vez más presentes, dado que eran instrumentos que permitían un mayor grado de efectividad en la atención y tratamiento de determinados problemas sociales, principalmente estos enfoques cobraron mayor relevancia a partir de 2007, cuando Richard Taylor gana el premio Nobel. Este contexto nos ha venido a señalar que los gobiernos cada vez están echando más mano de ellas, ya que no solamente se puede interpretar como alternativas secundarias, sino también como mecanismos necesarios para modificar en muy cortos periodos de tiempo comportamientos que merman el desarrollo o la vida en sociedad. Entonces, la situación actual ha demostrado, y ahí sí me gustaría subrayarlo, que los gobiernos sí tienen la capacidad de instrumentar políticas públicas que modifiquen los comportamientos de grandes sectores de la población, desde dimensiones éticas y no obstante es importante señalar que pues existen casos particulares en donde si bien no se modifican comportamientos a lo mejor para proteger a la población, las políticas que se implementan sí tienden a marcar pautas para que las poblaciones puedan actuar de una u otra manera. Existen contextos particulares, por ejemplo, como el Estados Unidos, Brasil o México, en donde pues al interior de sus gobiernos existen disputas y opiniones encontradas respecto a qué conductas se deben establecer frente a dichas crisis, ¿no? En un principio, recordemos, por ejemplo, en el caso de México, que nuestro presidente decía que no importaba tanto la pandemia, que incluso que nos abrazáramos, entonces justo estas acciones de tinte político pues repercutieron en el actuar de la población. No obstante, las políticas que se han implementado desde la Secretaría de Salud o en el caso de la Ciudad de México se han tendido mucho a establecer en periodos cortos de tiempo modificaciones a las conductas. Entonces, hoy, por ejemplo, las conductas o las relaciones que tenemos con los otros se han modificado a los grados que, por ejemplo, los saludos, ya no nos saludamos de mano, a lo mejor establecemos, levantamos el codo, las cuestiones en cómo nos transportamos, generalmente cuando el metro nos los permite, si hay conductas que, por ejemplo, empíricamente he visto que las personas dejan ahí un lugar entre asientos, o incluso las mismas formas en cómo nos saciamos. Es común que una vez que regresemos de la calle, pues lleguemos a lavarnos las manos. Entonces, ante este panorama, pues es fundamental redimensionar algunos supuestos que se establecieron en los últimos 30 años respecto al tratamiento de las conductas que se seguían por las políticas públicas, las cuales estos 30 años señalaban que los gobiernos tenían un papel mínimo en la intervención de ciertas áreas. Por ejemplo, se subrayó que el diseño y la implementación de tecnologías para orientar conductas hacia fines deseados del Estado, pues eran peligrosos porque coartaban el derecho de las personas para decidir libremente, y eso no era propio de sociedades democráticas. En segundo lugar, pues se difundió la idea y la creencia de que recurrir a elementos tecnológicos para resolver problemas públicos era muy costoso y que los gobiernos pues funcionaban con recursos escasos. Finalmente se estableció una idea en que las sociedades democráticas y sus ciudadanos eran racionales, y esos ciudadanos racionales pues sabían cuáles eran los comportamientos adecuados. La evidencia empírica nos ha demostrado este 2020 que aun y cuando las libertades individuales son la esencia de nuestros estados modernos, los gobiernos tienen un papel central en la protección y en la promoción de mejor uso de estas conductas a través de la orientación conductual que pueden hacer hacia los sujetos. A su vez, pues también este 2020 nos ayuda a difuminar la idea de que intervenir en la cognición de los individuos a través de las tecnologías es un gasto excesivo, ya que intervenir estas conductas de manera adecuada y con diseños que sean oportunos, pues nos permiten resolver problemas que a posteriori costarían más caros. Ahora bien, desde un enfoque, por ejemplo, de corrientes múltiples, existen ciertos momentos en que se abren ventanas de oportunidad para colocar ciertos temas o fenómenos en la agenda. Las crisis, por más dolorosas que sean, también resultan ventanas de oportunidad que permiten encontrar formas de explicar nuevamente la realidad. La brecha actual coloca al enfoque conductual ya no como una moda o como una tendencia pasajera,
sino como una perspectiva teórico-metodológica que tiene el potencial de explicar por qué se dan ciertos comportamientos y estos comportamientos cómo se pueden atender desde el enfoque de política pública. Pero ¿qué tan sólido se encuentra este enfoque en estos momentos? De acuerdo ya también a lo planteado en el documento escrito, constituir un enfoque de lo conductual de las políticas, pues es viable, aunque implica una labor artesanal. Viable en el sentido de que existen las teorías, los conceptos, las metodologías que colocan al comportamiento como su espina dorsal, y artesanal debido a que construir dicho enfoque pues implicaría resolver incluso un rompecabezas de propuestas que si bien versan sobre el mismo asunto, se encuentran totalmente dispersas. Aquí en esta lámina pongo ahí cómo se encuentra colocado el enfoque de lo conductual como un enfoque propio de las ciencias sociales, en donde divergen diversas ahí disciplinas y de diferentes teorías que van desde las económicas, las psicológicas, las mismas de administración pública, y que requieren pues ser integradas en este rompecabezas. Ahora bien, y estas teorías justo en el siglo XX y el siglo XXI pues se han ubicado en tres perspectivas, que son tanto los estudios del comportamiento organizacional, los estudios del individuo que se dan a partir ya de los años 80 y los estudios propios, los estudios experimentales que se han dado en el último milenio, que se han encargado principalmente a algunos centros de investigación de ver, bueno, ¿cómo experimentamos para posibilitar a las políticas públicas orientar mejores comportamientos? Entonces, ese sería el rompecabezas un poco que implicaría construir este enfoque de lo conductual. Pero bueno, no solamente es construir ese rompecabezas, sino también tratar de definir si es que este enfoque permea para posterior a la pandemia, ¿cómo podríamos definir este enfoque? Entonces, en ese sentido, la propuesta también que se hace que en el documento escrito es que este enfoque de lo conductual pues, se puede conceptualizar como un caso influyente y altamente representativo para comprender las múltiples formas en que la ciencia y la política evolucionan y coproducen un orden político y social. En este tenor, la política pública conductual puede ser referida como aquella que va a apuntar a todos sus medios, modos y herramientas para influir en los comportamientos individuales y colectivos mediante el uso de herramientas de la economía del comportamiento, la psicología y las neurociencias. Dentro de las propuestas metodológicas sería también ubicar la última propuesta que hizo Herbert Simon al final de su vida, que son las ciencias del diseño, las ciencias de la artificial, que señalan que van muy de la mano con esta tendencia de la política pública de establecer o echar mano de la inteligencia artificial para poder buscar metas dentro del gobierno hacia la orientación de conductas, generar procesos que permitan la articulación de estas metas y finalmente poder alcanzar resultados ahí alcanzados. Para concluir, por cuestiones también de tiempo, este enfoque lo que nos puede mostrar es que la literatura pues debe de garantizar, el enfoque permite garantizar cambios sustanciales en las actividades o en la efectividad que el gobierno tenga de sus acciones. El mismo enfoque debe asegurar el cumplimiento de metas y promover servicios que realmente generen el bienestar social. Los cambios que buscan los gobiernos tienen altas dosis de elementos objetivos, eso es evidente, pero siempre deben de tender al bien común y los cambios pueden ser grandes o pequeños y las expectativas de cumplimiento pueden ser rápidas o graduales. Pero en todos los casos se esperan que esos cambios en el comportamiento se den en una dirección congruente hacia los objetivos que tengan los gobiernos en los recursos estatales. Y les digo, esta crisis va a poner a los gobiernos nuevamente en un papel central para redimensionar nuevas metas o nuevos alcances que nos permitan vivir pues, en una sociedad post-pandemia que evite el menor número de muertes. En ese sentido, pues terminaría mi intervención también para no pasarme de los minutos establecidos. Y pues nuevamente es un honor estar aquí con el doctor Méndez, con el doctor Max y con mi amigo Jason. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Justo se me pasaba al inicio o antes de darles la palabra, pues justo hacer una pequeña introducción del tema que van a abordar. En este caso ya lo escucharon, Daniel nos presenta
una perspectiva novedosa del análisis de política pública que corresponde a incorporar todos estos aportes del análisis conductual en los que ha avanzado la economía, la psicología en diferentes ámbitos y justamente la idea de estudiar el comportamiento ya a nivel individual para fortalecer la acción de las políticas, pues de luego resulta siempre muy atractivo y más en un contexto como él lo platicaba ahora de la contingencia, donde siempre está la duda de hasta dónde el gobierno tiene que intervenir el comportamiento de los individuos, pues justamente para que la política pública se pueda cumplir. Muchas gracias, maestro Daniel. Entonces, pues le paso ahora justo el turno al maestro Jasón Camacho. Él es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor del Centro de Estudios en Administración Pública de la misma facultad y actualmente es también secretario técnico del Instituto Nacional de Administración Pública, en específico de su área académica, que es la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental. Y en este caso, él nos abordará, ya en algunos momentos lo hará, el tema de la coordinación de política pública, que al menos en el caso de México ha sido muy importante en los últimos años por esta tendencia que ha habido en México institucional de estar creando constantemente sistemas nacionales que requieren justamente nuevas dinámicas de cooperación y de interrelación entre las diferentes instituciones que conforman la estructura gubernamental. Adelante, maestro Jasón, si es tan amable. Okay, muchas gracias, doctor. ¿Me puede recordar cuánto es el tiempo límite? Perdón, del 15 a 17 minutos, cuando se acerque el tiempo límite, yo te mandaré un mensaje ahí por el chat. Perfecto. Bueno, inicio a compartir pantalla. Por favor, si me pueden confirmar que se ve, se los agradecería mucho. Sí, ya se ve. Ok. En efecto, mi presentación se enfoca un poco a la investigación que he desarrollado durante los últimos 2 años en torno al tema de coordinación de políticas, que en el caso de un país como México, con un sistema federal, pues no es tan fácil, ¿no? Es un tema bastante complicado, no solamente porque implica coordinación dentro de un nivel de gobierno, sino incluso entre 3 órdenes de gobierno. Yo enfoco esta perspectiva de la coordinación de políticas públicas, que si bien no es novedosa por sí misma, porque se ha estudiado desde los años, en particular muy fuertes, de los años 80 con los temas de implementación, pues en México realmente ha tenido también su incursión, pero se sigue limitando al tema legal. El doctor Maximiliano mencionaba la proliferación de la creación de sistemas nacionales. A eso hay que sumar la creación de leyes generales que son de observancia para los 3 órdenes, y en específico para combatir la corrupción. Eso nos ha costado bastante trabajo acá en México. Una, por la naturaleza del problema de la corrupción, que por sus características se puede entender como un problema perverso, ¿no? O sea, con un problema que parece ser único, que esté interrelacionado con un sistema de problemas, con problemas como la desigualdad o la impunidad, y que pues por tanto es de difícil solución, y que yo la manera en la que lo he abordado es como la violación de un deber posicional. Y les comparto también algunos datos, ¿no? O sea, de cómo ha impactado en el caso de México y creo que también en la región latinoamericana. En el caso de México es el segundo problema de mayor interés. Y véanlo, o sea, pasamos de 12.590 víctimas por cada 100.000 habitantes hace 5 años, y apenas el año pasado incrementamos a 15.000 víctimas por cada 100.000 habitantes. Y nos cuesta alrededor de entre el 5, 9 y hasta el 10% del Producto Interno Bruto, según algunos estudios. Y el hecho de que exista la corrupción no quiere decir que no existan soluciones. De hecho, México en los últimos 20 años ha impulsado muchas políticas, como son fortalecer el Estado de Derecho, o sea, lo que implica la observancia y cumplimiento de las normas, la transparencia enfocada a reducir la opacidad, o la rendición de cuentas, que se enfoca a estos temas del answerability, la capacidad de los funcionarios públicos para exponer sus decisiones, y el enforcement, o sea, el tema también de, bueno, hay consecuencias de sus acciones y pueden ser sancionados. Y aquí el tema no es la falta de dientes, algo que siempre discutimos en el combate a la corrupción, es que decimos que no hay dientes para combatirla. Más bien la premisa es que sí tenemos dientes, sino el problema es de ortodoncia.
sea, las piezas que conforman el combate a la corrupción están desarticuladas. Y en ese sentido es que en el año 2016 se creó en México la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tenía en un principio la intención de ser una comisión autónoma. Sin embargo, a través de un proceso en el que incursionó la sociedad civil organizada de una manera pues, muy fuerte, muy decidida, eh, se logró la decisión de crear más bien un sistema nacional en el que su órgano rector es un comité coordinador compuesto de 7 instituciones. Aquí lo interesante, estas 7 instituciones que pueden ver en pantalla, y ahí es donde vienen los problemas de coordinación, dependen de 3 poderes de gobierno. Y les pongo el caso, ¿no? Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico dependiente del Poder Legislativo, y el Consejo de la Judicatura depende del Poder Judicial, por ejemplo. O está el caso de la Secretaría de la Función Pública, que es una secretaría o ministerio de Estado, y por otro lado tenemos 2 entidades autónomas, ¿no? Nuestro Instituto Nacional de Transparencia y una Fiscalía Anticorrupción. Y sumado a ese complejo entramado, pues también se añade un comité de participación ciudadana, compuesto por 5 ciudadanos, que vean aquí también lo complejo, no son servidores públicos y sin embargo tienen responsabilidades de servidores públicos para trabajar en el combate a la corrupción. Y ven aquí toda la parte compleja de crear políticas anticorrupción en un comité coordinador y coordinarlas también con un sistema de fiscalización y con sistemas estatales. En el caso de México tenemos 32 entidades federativas, que implica justamente crear un sistema local anticorrupción similar al federal. Ahí también es parte de esta labor. Ahora, contextualizando lo que les acabo de mencionar, la hipótesis que yo he planteado es que este sistema cuenta con limitaciones operativas debido a problemas en su diseño de origen y a falta de bases para articular estas instancias, lo cual ha generado brechas de implementación al momento de ejecutar instrumentos y políticas en 3 procesos del combate a la corrupción: en la prevención, detección y sanción de actos. Y aquí lo que les quiero compartir un poco de resultados es que los objetivos que yo he planteado es explicar el concepto de coordinación y su función en el sistema, identificar mecanismos y niveles, y entender por qué el diseño institucional se estructura a través de una instancia de coordinación y qué esquemas han orientado el diseño de este sistema. Y solo para ponerlos también en contexto, como les mencionaba, una propuesta anterior era una comisión nacional. Hoy en día hay un sistema nacional que no es una institución, sino una instancia de coordinación, que fíjese cómo define el problema de política pública. Para el sistema el problema es sistémico, no tanto un tema de controles ineficaces, o sea, se refiere a que la corrupción opera en redes. Es un mecanismo descentralizado, de manera que no hay jerarquías en sí mismo, ni tampoco hay una autoridad encima por la otra, y se combaten, les reitero, procesos de prevención, entre paréntesis también investigación, detección y sanción, y hay un fuerte componente ciudadano. Aquí lo interesante es que sacamos de la esfera del poder ejecutivo, entiéndase la administración pública, el combate a la corrupción y se permea a través de todos los 3 órdenes y 3 poderes de gobierno que hay en México. Y aquí solo, aparte ya de los resultados o del análisis que se puede arrojar de estudiar el sistema, es que cuenta con 3 tipos de coordinación, en específico coordinación intergubernamental, eso quiere decir entre órdenes de gobierno, a través de un modelo de autoridad coordinada, que es un modelo en el que la federación y las entidades se encuentran a un mismo nivel y los municipios se subordinan a los estados, o bueno, sí, a los estados de la República. Hay coordinación interinstitucional en tanto hay coordinación entre instancias del mismo nivel de gobierno, como es el caso del comité coordinador. O sea, si bien son de diferentes poderes, son instancias similares en cuanto a su nivel de importancia y por tanto hay una coordinación horizontal. No hay una dependencia por encima de la otra para generar políticas. El mecanismo por el que opera es un mecanismo de redes. ¿Esto qué quiere decir? Que con el componente ciudadano del sistema nacional, no solamente las instituciones tienen un margen horizontal de trabajo, también deben trabajar de manera colaborativa con organizaciones de la sociedad civil, la academia, sector privado,
y por eso el diseño institucional del sistema prioriza esto más que la jerarquía o esquemas de mercado. Y sin embargo, a pesar de que se denomina un sistema de coordinación, se queda en niveles de cooperación. ¿Esto qué quiere decir? Que se genera más igualdad entre instituciones, muy diferente al tema de la coordinación, que busca de hecho jerarquizar. Y muchos de esos problemas, y no les voy a leer todos, es solo mencionar algunos, tiene que ver con falta de incentivos para coordinarse o esa confusión que se genera cuando hay leyes generales. Se piensa que con leyes generales ya hay capacidades y no. Se imputan responsabilidades, pero no capacidades para instituciones. Y vean aquí lo importante, o sea, buenas leyes no significan por sí mismo buenas políticas públicas. Por eso es esa complejidad. Y yo la pregunta que planteo es si el problema de este sistema es un problema de normas y reglamentos de coordinación o de actores que cumplen, digo, que acatan las reglas, pero no las cumplen, no las hacen operativas. Y en una escala de coordinación, que es lo que les mencionaba hace un momento, podemos ubicar que el sistema, más que estar coordinado, se encuentra en un nivel de cooperación. O sea, hay reglas formales, pero muy escasas, no se comparten muchos recursos más que la información entre instituciones, hay apoyo en acuerdos mutuos y beneficios mutuos, y la toma de decisiones es descentralizada e independiente, pero no hay muchas limitaciones a la autonomía. Cosa muy diferente, en temas de coordinación encontramos elementos como que comparten fuertes objetivos y metas, y hay funcionarios del más alto nivel. De hecho, el órgano rector de este sistema se compone de lo que serían secretarios de Estado. Entonces, ahí sí se cumplen con elementos de coordinación. No obstante, el sistema todavía, al menos en esta operación binaria que les presento, no ha llegado a ese nivel. Y aquí la pregunta, eh, ¿coordinación de políticas es igual a una política coordinada? Aquí es un juego de palabras interesante porque se podría entender que coordinación de políticas puede basarse en el acuerdo mutuo, pero una dispersión de la forma de operacionalizar la política, o al contrario, que todas las instituciones trabajan para crear una sola política en la que todos puedan incidir. El resultado, y que de hecho fue aprobado este año, es una política nacional anticorrupción que obedece más a ser una política coordinada, pero que va lo interesante, o sea, su definición del problema se enfoca, uno, a la incapacidad, más que a la falta de control, de sistemas de control. O sea, hay incapacidad de las instituciones, pero su principal objetivo de esta política, incluso más que combatir la corrupción, es más bien asegurar la coordinación de los entes públicos a través de 4 ejes: combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso del poder, buscar la mejora de la gestión e involucrar más a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción. Y solo ya a manera de conclusiones, igual para no restar tiempo, eh, retomo este plano cartesiano que han estudiado Peters, Bucard y Verhulst, y que de hecho también es analizado por un colega que nos acompaña, que es el doctor José Luis Méndez, en el que yo trato de ubicar una ruta de coordinación de lo que ha hecho el Sistema Nacional Anticorrupción en sus ya 3 años de existencia desde que se ha implementado. Y una primera conclusión es que se ubica en el cuadrante 4 que ustedes pueden ver, que es una fuerte fragmentación e incoherencia. Hay problemas de diseño en tanto, uno, no es un sistema que pueda emitir sanciones hacia otras organizaciones que combaten la corrupción. Su principal instrumento son los exhortos o las recomendaciones no vinculantes. Eso imposibilita mucho que otras instituciones, por ejemplo a nivel local, puedan generar sistemas anticorrupción o incluso combatirlo, porque justo la premisa del sistema es no jerarquizar, sino buscar el tratamiento horizontal de la corrupción. Y eso nos ha llevado, al menos un avance significativo que hemos tenido con la creación de esta política nacional anticorrupción, es trazar las primeras rutas de coordinación. Esta política que yo les menciono ya ha realizado un ejercicio de medir el número de interacciones que tiene que haber entre las 7 instituciones de su órgano rector, y eso permite al sistema pasar al cuadrante 2 o quedarse en esa línea de aproximación,
en donde hay un alto nivel de coordinación, muchas organizaciones, pero también se puede privilegiar el compartimiento de compartir información y ámbitos de profesionalismo entre las instituciones para combatir este problema de la corrupción que, reitero, yo lo considero o lo categorizo bajo la premisa de un problema perverso. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco su tiempo y atención y bueno, les comparto mi correo electrónico y algunas redes sociales en las que pueden seguirme. Muchas gracias, maestro Jason. Muy interesante la exposición. Pues como ya acabamos de escuchar, precisamente esta necesidad de entender pues ya el funcionamiento organizacional de las políticas públicas pues nos lleva a plantear temas que de repente damos como resueltos, sobre todo cuando los planteamos en el diseño o cuando los planteamos de manera normativa o prescriptiva, pero que hay otros elementos que hay que considerar para que esta funcionalidad en efecto pueda generar no solamente una mejor comunicación, una mejor gestión de lo que se quiere atender, sino finalmente productos que sean realmente producto de esa coordinación y que no nos quedemos solo, como decía el maestro Jason, a nivel de cooperación, que suena más como a un arreglo informal que realmente a capacidades institucionales más sólidas y mejor instaladas. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente presentación, les recuerdo que si tienen alguna duda pueden ir señalándola en el chat, preferentemente dirigida a mí como moderador, pero si no, a todos también puede ser esa la opción, o si no, al final, pues insisto, ya abriremos el micrófono en los últimos minutos de este panel para que puedan plantear alguna reflexión o duda, si es que fuera el caso. Bueno, pues continuando con el orden, pues sigo con la palabra. Le pediría ahí al maestro Daniel Ortega que me haga favor de tomar el tiempo de exposición para tampoco yo excederme en los minutos que estamos ya definiendo. Y en este caso, pues me corresponde a mí abordar el siguiente tema de nuestro panel, que es una propuesta de enfoque de política pública que estamos, digamos, como sometiendo a consideración de los colegas en términos de que es una propuesta pues original, es decir, no hemos encontrado algún otro autor o referente en la literatura que aborde como tal ya la propuesta que queremos someter a su consideración el día de hoy. En ese sentido, pues consideramos que puede ser un aporte interesante de este proyecto de investigación del que se deriva este panel y al que hice alusión en un inicio. Y bueno, pues justamente la ponencia se denomina Paradigmas novedosos de las políticas públicas hacia el enfoque de interconectividad o entrelazamiento, depende la traducción que uno quiera utilizar, y el vocablo justamente que traducimos es el de entanglement. Es una expresión en inglés que justamente se utiliza para describir estos fenómenos de interconectividad o entrelazamiento, que como veremos un poco más adelante está inspirado o está más bien desarrollado en otro campo de conocimiento que es específicamente el de la física, pero bueno, ya llegaremos a esto. Y como les comentaba, pues este enfoque que queremos proponer el día de hoy se deriva de este proyecto de investigación que nos toca coordinar en la Universidad Nacional y que tiene como objetivo el poder examinar estas tendencias o estos enfoques novedosos que actualmente existen sobre política pública, pero más allá de eso nos preguntamos dos cuestiones fundamentales. La primera, ¿qué tan aplicables pueden ser estos enfoques a problemas concretos? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de metodologías justamente requeriríamos para poder hacer esta aplicación o esta conexión entre la teoría y la práctica? Esa es parte de las preocupaciones de este proyecto. En primer lugar, me gustaría iniciar por una especie como de marco o de contexto sobre por qué nuestro interés de seguir estudiando el análisis de política pública, aun cuando ya hay muchos textos, aun cuando ya hay una fuerte literatura que analiza este campo de estudio. Justamente hace un ratito el doctor José Luis Méndez presentaba un libro de análisis de políticas en la sección de presentación hace un par de horas, y donde precisamente él vuelve a abordar esta idea de por qué es importante el análisis de políticas. Aquí nosotros estamos partiendo de una visión un tanto más instrumental de lo que significa la política pública, es decir, si bien entendemos que es un campo de conocimiento ya muy sólido, es un campo de conocimiento que ha desarrollado un conjunto de conceptos, de teorías y de enfoques que han dado soporte en buena medida a las acciones de gobierno en las últimas décadas, no solamente en México o en Latinoamérica, sino que yo diría que en el mundo, sobre todo si situamos su surgimiento como disciplina en el 51 con la publicación de Harold Laswell.
En realidad pensamos que las políticas tienen un valor intrínseco que va más allá justamente de su solidez disciplinaria y que se refiere a que las políticas públicas actualmente, ¿no?, es nuestra impresión, hoy en día son quizá el medio más acabado o uno de los medios más afinados que tienen los gobiernos para poder atender los problemas de carácter colectivo. Y en esa medida pensamos que hasta que no exista un medio que pueda generar todavía mejores respuestas, pues es importante seguir discutiendo sobre el significado de la política pública por estas tres cualidades que ustedes pueden ver ahí en la lámina. En primer lugar, porque como ya decimos, es el medio más acabado que tiene el gobierno para poder atender estas necesidades. En segundo lugar, porque por su naturaleza pública conecta de manera directa al gobierno con la ciudadanía. Es un enfoque que parte de esquemas abiertos y de colaboración, y en esa medida pues se enfatizan estos fenómenos democráticos a los que aspiramos. En tercer lugar, es la política pública también en un sentido operativo, político, pragmático, si queremos verlo así, es también un medio para poder atender y resolver conflictos. Recordemos que en cada definición de política pública siempre hay ganadores y siempre hay perdedores, y se deben contar con reglas que nos permitan dirimir esos conflictos, y esa base precisamente la proporciona la política pública. Y en cuarto lugar, considerar también que las políticas en el fondo significan el reconocimiento y la expresión de valores compartidos, es decir, de esas aspiraciones que una colectividad tiene en un momento determinado y que toman forma y se materializan precisamente a partir de las políticas, y de ahí el valor que seguimos reconociendo de ese instrumento o de este campo de conocimiento. Y derivado de estos 4 puntos, pues quizá el esquema que nosotros podamos condensar sobre el valor contemporáneo de la política pública es que, al ser precisamente esta herramienta con la que los gobiernos pueden resolver problemas públicos en un ambiente democrático, es a partir de su esquema de trabajo que podemos articular 3 elementos que son muy difíciles de producir desde el punto de vista institucional. Uno de ellos es la gestión de la democracia, ¿no? Es decir, recordar que la democracia no solamente es una aspiración, digamos, de carácter político o una forma que da ciertas características a la conducción política de un Estado, sino que la democracia, como una realidad verificable, se debe gestionar, y una forma en que se gestiona la administración pública, la democracia, perdón, para que realmente pueda ser verificable en términos de las condiciones de vida de la población, pues requiere de instrumentos de gestión que surgen justamente a partir de las políticas. Otro elemento que ya también se ha discutido mucho en la literatura es que a partir de las políticas podemos seguir trabajando en esta idea de un gobierno con sentido público, es decir, un gobierno que ya no actúa solo dentro del espacio de lo público, sino que más bien lo comparte, y en esa medida requiere nuevos canales de comunicación y nuevas formas de expresión con la ciudadanía, y aquí entra, por ejemplo, todo este bagaje que hoy en día se cuenta con el concepto de gobierno abierto. Es un claro ejemplo del gobierno con sentido público. Y el tercer elemento, que quizá a mí en particular me parece más relevante de todo este esquema, es que a partir de las políticas públicas como herramienta podemos conjugar 2 criterios en las decisiones públicas o en las decisiones que toma la autoridad, que en no pocas ocasiones entran en conflicto o incluso en contradicción. Por un lado, lo que nos dice la evidencia y el conocimiento científico, y por otro lado, lo que nos dice la experiencia política o los conflictos de poder. El poder conjugar tanto la parte política como la parte científica o técnica es quizá uno de los méritos que le seguimos reconociendo a la política pública, porque, como ya lo han expresado los colegas, en particular, insisto, el libro del doctor José Luis hace un énfasis especial en esto, en que el analista de políticas o el profesional de políticas o sencillamente aquel que decide política pública debe tener en la balanza muy bien equilibrada tanto la parte técnica como la parte política de la decisión, y eso pues finalmente nos enfila o nos pone en ruta de construir mejores capacidades de gobierno que puedan conjuntar estos elementos que vemos en la pantalla y que nos dan esa fórmula como resultado, ¿no? La legitimidad como la idea de participación y de conflicto político resuelto, más la efectividad que tiene que ver con el uso del conocimiento científico en poder resolver problemas de carácter público, pues eso nos encamina a mejores esquemas de desarrollo. Por eso seguimos reconociendo un valor importante en esta herramienta. Ahora, si bien partimos y desde luego no desconocemos de todos estos valores y contribuciones y cualidades de la política pública, también no podemos dejar de reconocer que actualmente, ¿no?, los problemas a los que nos enfrentamos de manera cotidiana, sobre todo desde el punto de vista institucional,
se entienden ya, digamos, de una manera diferente a la que lo habíamos hecho en los últimos años. Y pareciera que algunas características que hoy le asignamos a los problemas públicos pues son, digamos, ya evidentes e incluso obvias, pero en realidad cuando queremos abordar estas cualidades de los problemas públicos a partir de una visión disciplinaria como lo son las políticas públicas, pues resulta que ya estas cualidades que son evidentes ya no lo resultan tanto justamente por la dificultad de poder acercarnos a su entendimiento, pero también a su tratamiento. ¿A qué perfil me refiero o a estas cualidades que hoy en día dan significado a los problemas públicos? Algunos ya los han mencionado Jason y Daniel. Por ejemplo, el hecho de reconocer de manera clara y abierta que los problemas públicos son complejos, es decir, pueden ser simplificados en la medida en la que podamos abordarlos metodológicamente, pero eso no les resta complejidad en su existencia y en la forma en la que se van desarrollando conforme avance el tiempo. También los problemas públicos son multifactoriales, derivado justamente de esa complejidad. Inciden en ellos un conjunto de elementos que no necesariamente forman parte de una misma área temática, sino que devienen de diferentes ámbitos. En ese sentido, también son heterogéneos, porque no hay un problema público que se parezca a otro, incluso teniendo condiciones similares. Y eso nos lleva a que, desde el punto de vista disciplinario, tengamos también que modificar nuestra posición tanto epistemológica como metodológica sobre cómo acercarnos a estos problemas públicos. Y aquí tenemos, digamos, dos grandes caminos que desde luego van vinculados y que nos ayudan a abordar de manera mucho más estable estas cualidades que le asignamos a los problemas. Por un lado, reconocer abiertamente que actualmente estas características de complejidad, multifactorialidad y heterogeneidad requieren nuevas perspectivas científicas que nos acerquen de conocimientos más precisos. Y aquí estoy hablando de no de otra cosa más que de una visión transdisciplinaria que nos apoya justamente en conjuntar estas cualidades. Y por otro lado, también reconocer que existen nuevas fronteras en los diferentes ámbitos de lo público que actualmente nos invitan a reflexionar sobre problemas que incluso hace pocos años ni siquiera nos los imaginábamos. Aquí, digamos, algunos temas que podemos mencionar puede ser el del ciberespacio, que hoy en día está siendo un tema fundamental precisamente por el trabajo a distancia, el tema de la regulación astronáutica, que cada vez es más asequible, el hecho de que el ser humano pueda viajar más allá de las fronteras del mundo, dilemas bioéticos que también están presentes conforme avanza la tecnología, son cuestiones que van revolucionando nuestro entendimiento de los problemas públicos y que desde luego requiere de una nueva forma de hacer ciencia o una nueva forma de producir conocimiento que abreve de diferentes disciplinas y ya no se quede en sectores temáticos muy claramente definidos. En este sentido, la política pública, como ya decíamos en un inicio, abona a que podamos tomar un pedacito de la realidad, darle ciertas características y a partir de ahí proponer un esquema de solución. Y la herramienta que el análisis de políticas ha desarrollado por excelencia para generar esta simplificación de la realidad y darle un tratamiento es justamente lo que se denomina en la literatura ya de manera clásica y tradicional como el ciclo de políticas, ¿no? El ciclo de políticas ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de la política pública por todas las cualidades que representa en términos de construir un problema público y de darle una solución. Sin embargo, este ciclo de políticas, a pesar de su utilidad metodológica, también es importante señalar que pues, registra ciertas limitaciones que hay que considerar para seguir abonando en nuestro entendimiento y utilidad de las políticas públicas. De manera muy esquemática y general, podríamos decir que algunas limitaciones que actualmente se reconocen respecto al ciclo de políticas son las que tenemos ahí enlistadas. En primer lugar, que nuestro ciclo con el que trabajamos, pues evidentemente es una construcción metodológica y en ese sentido tiene una expresión didáctica, es decir, nos permite sencillamente conocer con cierta facilidad el proceso de gobierno, pero esto no significa que en la práctica así se dé. Simplemente nos dibuja de una manera didáctica cómo se podría resolver un problema público. El segundo elemento de limitación es que justamente por tratarse de un ciclo, pues se privilegia cierta secuencia y cierto orden en las etapas y ya señalamos que estas no se presentan necesariamente así. En la realidad las etapas suelen ser desordenadas, suelen ser hasta caóticas y en esa medida el ciclo pues no nos permitiría responder a ese desorden si tratamos a toda costa de seguir el orden que nos propone esta herramienta.
En ese sentido, si entendemos que este ciclo pues, privilegia la secuencia y privilegia el orden, e incluso un poco la rigidez, eso también nos llevaría a señalar que el ciclo pues, también limita el poder manejar asuntos o problemas de carácter complejo, porque justamente busca simplificar lo más posible la realidad, pero en ese exceso a veces de simplificación se pierden elementos importantes que inciden en la forma en la que se desenvuelven los diferentes problemas. Otro elemento que encontramos como limitación, a mí en particular me llama mucho la atención porque era algo con lo que incluso el propio Lasswell luchaba desde su propuesta de las ciencias de políticas de la democracia, y es que precisamente a partir de la idea del ciclo hemos generado una especie de fenómeno de hiperespecialización del propio ciclo. Es decir, tenemos especialistas en construir problemas, especialistas en diseño, especialistas en implementación, especialistas en evaluación, y resulta que cada uno trabaja desde su trinchera y difícilmente se comunican. Esto ya insisto, lo apuntaba Lasswell desde su propuesta inicial, y esto nos ha llevado justamente a que el propio ciclo de manera interna esté desconectado. Y los últimos dos elementos que voy a condensar por cuestiones de tiempo tienen que ver con lo voy a decir así, este mantra que nos hemos comprado de que la política pública necesariamente debe ser incremental, es decir, paso a paso, sin ajustes mayores, cuando en realidad algunos problemas sí requieren lo que señalan algunos autores como las sacudidas, ¿no? El que se pueda mover de manera estructural la acción de gobierno, y eso también supone que quien hace análisis de política pública pues aspire más allá de presentar recomendaciones a la autoridad, sino que realmente se pueda tener incidencia en la toma de decisiones públicas. Digamos, nos llevaría desde un punto de vista metodológico a situar el horizonte de lo que nosotros vemos como el análisis de política pública. Esto no lo explico así de manera detallada, solamente les pongo algunos elementos que nos indican hacia dónde tendríamos que avanzar. Por ejemplo, como ya decía, a la investigación transdisciplinaria, al poder generar metodologías mixtas, que eso implica también cambiar la configuración institucional de los gobiernos para que recuperen precisamente esta idea de horizontalidad. Y un cuarto elemento que yo denomino genéricamente como la recuperación de la visión de Lasswell, porque curiosamente él tenía muy claramente ubicado desde su propuesta de las ciencias de políticas de la democracia estos retos metodológicos a los que nos íbamos a enfrentar, sobre todo desde la perspectiva transcientífica. ¿Qué ocurre entonces? Hay que pasar de esta idea del ciclo, como ya decíamos, ordenada, ¿no? Como este circuito que hay que recorrer, a un ambiente de problemas complejos que no necesariamente pues se van a presentar de la forma en la que nosotros los percibimos. Y eso nos anima a buscar una nueva forma de hacer política pública que encontramos, digamos, curiosamente ya desarrollada en un concepto que traemos justamente a colación, que es la idea de interconectividad o entrelazamiento, que deriva justamente de la voz en el inglés de entanglement. Nosotros recuperamos esta idea de entanglement o de entrelazamiento o de interconectividad porque refleja o explica un fenómeno que queremos justamente generar dentro de las políticas públicas. Lo explico muy brevemente porque no quiero cometer una barbaridad, yo no soy físico ni soy matemático, pero básicamente la idea general es que desde el punto de vista de la física cuántica, la interconectividad significa que el estado cuántico de una partícula no puede explicarse completamente en sí mismo, sino que se tiene que explicar en función de la relación que tiene con el estado cuántico de otras partículas. Es decir, así para comentarlo de manera muy esquemática, lo que ocurre en el estado cuántico de una partícula va a tener implicaciones en el estado cuántico de otra, pero aquí la novedad o lo interesante es que la implicación de estos estados cuánticos puede darse incluso cuando las partículas no están cerca entre sí. Ocurre cuando hay incluso una gran distancia entre ellas y a pesar de esa distancia sigue habiendo implicaciones o interconexión entre sus estados cuánticos. Para esto, la física cuántica ha creado el concepto de sistema entrelazado de partículas, precisamente para explicar esa interconectividad y por qué lo que ocurre en una partícula tiene influencia en otra. Para eso incluso se ha avanzado mucho en el gran colisionador de hadrones, que justamente se ha dedicado a estudiar este tipo de fenómenos. Y pues a partir de esta idea que hemos retomado de la física cuántica, estamos proponiendo su adaptación a nuestro campo de conocimiento para retomar esta idea de entanglement o de entrelazamiento y de interconectividad. Aquí, como ya comentaba, si bien no encontramos como tal algún autor o texto que nos indique
que esta parte ya se haya explorado. Sí ha habido cierto intento de conexión, sobre todo a partir de lo que se denomina ciencias de la complejidad, pero ya llevado completamente al ámbito de la política pública, básicamente los postulados serían los siguientes. El principio sería de que el estado de una política pública se ve determinado no solamente por lo que ocurre en sí misma, sino por el estado que tienen las otras políticas, aún sin conexión aparente. Es decir, lo que ocurre en una política pública que pareciera no estar para nada vinculada con otra, en realidad sí hay algún tipo de afectación o algún tipo de interconexión. El método que sugerimos para analizar este concepto, así inspirado justamente también en la física, es el sistema entrelazado de partículas, donde integramos 3 conceptos para explicar el entrelazamiento, que es el de carácter espacial, el de carácter material y el de carácter temático, que es lo que ya nos enfila hacia traducir este enfoque de la física en términos metodológicos para la política pública. ¿Cómo sería este entrelazamiento? ¿No? Ya decimos que el principio es que el estado de una política se ve determinado por el de otra, aún sin conexión aparente. ¿Cuál es la adaptación que hay que realizar aquí respecto a la física? La adaptación se da en el sentido de que en la física ese entrelazamiento es natural, mientras que en la política pública ese entrelazamiento en realidad lo consideramos como algo volitivo, es decir, se crea deliberadamente y por lo tanto, al ser creado, puede ser susceptible a modificación o a transformación. Y el segundo aporte que pensamos que este enfoque puede hacer a la política pública es que ese entrelazamiento que nos imaginamos que existe es necesario hacerlo explícito, que no nos quedemos solamente con la idea de que algo en la política A influye en la política B, sino que realmente podamos evidenciar ese entrelazamiento y en esa medida actuar sobre esa conexión. Y para esto, digamos, como el producto, digamos, que seguiría en términos de evidenciar esa interconexión, es poder generar sistemas, estrategias o metapolíticas, es decir, formas de hacer política pública que desde un inicio reconozcan esa interconexión y que puedan aprovecharla para generar mejores políticas o mejores acciones. Decía que el sistema entrelazado de políticas se apoya en 3 categorías, que es la espacial, la material y la temática. El entrelazamiento espacial se refiere a problemas de política pública o política pública que se presentan en una región y que tienen impacto en otra región que incluso a lo mejor no están cercanas en términos de espacio. Nos podemos referir a problemas que ocurren en una región A que van a tener implicaciones en una región B o incluso cuando la región A y región B están muy separadas y no tienen nada que ver, pero enfrentan problemáticas similares. Aquí se me ocurre, por ejemplo, de manera muy rápida, lo que ocurre actualmente con el sistema de ciudades hermanas, ¿no? que enfrentan problemas similares y que es importante que entre ellas justamente surja esa conexión. Está también el entrelazamiento material, que se refiere a políticas que sí aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, pero que en el fondo sí hay algún tipo de conexión o de afectación. En el texto o en la ponencia en extenso que ustedes pueden ver en la página del CLAD, ahí ponemos algunos ejemplos, sobre todo en términos de cómo políticas, por ejemplo, del transporte y tienen implicaciones en políticas laborales o de salud o incluso hasta de cuestiones de familiares. Entonces son entrelazamientos materiales. Y finalmente, el área temática, aquí sí se refiere a políticas que sí comparten ciertos rasgos en términos de los temas, como por ejemplo las políticas dirigidas a familias, pero que entre ellas no están conectadas. Me parece que ya el tiempo se me está yendo, entonces voy a cerrar ya aquí. La última lámina, que ya no la explico como tal, solamente los muestro hacia dónde estamos caminando, y es justamente el poder pues avanzar en esas bases metodológicas de cómo ya aterrizar esta idea del entrelazamiento, y es justamente el estado en el que nos encontramos en la investigación que les comento. Yo aquí cerraría mi investigación. Muchas gracias. Perdón, me excedí el tiempo, pero ahí se emocionó en la exposición. Pues bueno, vamos a dar el turno ahora, y para cerrar con broche de oro en nuestras exposiciones, al doctor José Luis Méndez. Él nos va a exponer el tema de problemas perversos aplicados a el problema de la pobreza en nuestro país. Lo presento muy brevemente, es el
pues tiene una trayectoria muy amplia. El doctor José Luis Méndez es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel más alto, que es el nivel 3, y tiene una muy amplia trayectoria, tanto académica como en el servicio público, y una muy amplia producción editorial que le recomendamos desde luego que la conozca. Doctor, pues te cedo el micrófono para ya no robarte más tiempo. Muchas gracias al doctor Maximiliano García por la organización de este panel, por su moderación, y también pues me da mucho gusto estar aquí conjuntamente con el maestro Jason Camacho y el maestro Daniel Ortega. Un verdadero gusto estar aquí con estos estimados colegas. Y bueno, pues entonces voy a hacer esta presentación. Déjenme tratar de compartir la pantalla. A ver, ahí creo que ya se debe estar viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya estamos. Sí, Ok, adelante. muy bien. Entonces, pues haré la exposición de manera un poco apretada, de manera un poco breve, tratando de ceñirme al tiempo, aunque me tenga que saltar algunas láminas o algunos contenidos de las láminas. El tema que yo trato en esta ponencia junto con mi coautora Dafne Villagrán es el tema de la pobreza como un problema público perverso, ¿sí? Hay distintos puntos que voy a tocar en esta exposición que tiene que ver con los problemas públicos perversos, las definiciones de pobreza, enfoques y programas contra la pobreza, y luego las evaluaciones de los programas y algunas conclusiones generales, ¿sí? El tema del problema perverso ha sido un tema, pues ya con varias décadas de estudio por parte del campo de las políticas públicas. De los primeros autores que hablaron de este tipo de problemas tenemos a Rittel y Weber, que estudiaron y clasificaron este tipo de problemas con base en un conjunto de características que están aquí mencionadas. No hay una formulación definitiva. Las normas no pueden terminar, no hay explicaciones ni pruebas claras para las soluciones, son esencialmente únicos, entre otras características. Sin embargo, Dafne y yo decidimos trabajar con una definición más sencilla que los múltiples rasgos que presentan Rittel y Weber, y entonces reducirlas a dos. Uno, un problema perverso sería aquel que involucra diferentes explicaciones del problema y diferentes enfoques para solucionarlo. Y característica 2, es un problema muy resistente a ser resuelto. No puede ser mitigado y si lo llega a ser, pronto se agrava de nuevo, ¿no? Entonces, en esta ponencia y bajo esta definición, lo que buscamos en esta ponencia es presentar evidencia de que en el caso mexicano, la pobreza en efecto es un problema perverso, ¿sí? Wicked problem es el término en inglés, que pues no sé si la traducción problema perverso es la mejor, pero pues es la que encontramos, ¿no? Aquí el punto, o uno de los puntos más importantes sería que es muy significativo, es muy importante reconocer la naturaleza de un problema para poder empezar a resolverlo de una manera más efectiva, ¿no? Digamos que esa sería un poco la contribución en el contexto de este importante proyecto de la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, que el doctor García está coordinando y que yo creo que va a ser un producto muy interesante en relación a las políticas públicas, ¿no? Entonces, es enfocarse en un diagnóstico más adecuado de los problemas, tratando de observar su naturaleza. Digamos que esa es la orientación dentro del proyecto, este trabajo de investigación que Dafne y yo estamos realizando busca tener como objetivo. Bueno, el primer punto, hay distintas definiciones de pobreza. Podríamos hablar de una definición general, como la carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Pero en realidad no hay un acuerdo sobre qué es, cómo se mide o qué causa la pobreza. Por ejemplo, tenemos la definición del Banco Mundial, que se orienta en un cierto sentido, ¿no? Pero en México, por ejemplo, ha tendido a ser definido de otra manera y en muchos otros países, por cierto, de una manera más bien multidimensional, ¿no?
Entonces, hay distintas maneras de observar la pobreza, como pobreza absoluta, como pobreza relativa, y hay todo un debate entonces sobre qué es la pobreza, que está en la base, yo diría, de la resolución efectiva de este problema. En esta ponencia, que está la versión escrita, por cierto, si a alguien le interesa, está enviada y entonces disponible en el sitio del Congreso. En esta ponencia discutimos dos enfoques, simplemente como una muestra de la diversidad de enfoques, explicaciones que existen en torno al problema de la pobreza, y es el enfoque de capital humano y el enfoque de derechos humanos. Hay más, hay otros enfoques que pues digamos que enfatizan esta característica no definida de lo que es la pobreza. El enfoque de capital humano ha dado base o origen a los programas llamados de transferencias condicionadas de dinero, ¿verdad? Se concibe la pobreza a partir de un ingreso debajo de un cierto nivel, y se argumenta que hay un círculo vicioso de pobreza intergeneracional debido a que no hay posibilidad por parte de las familias de invertir en el capital humano de sus hijos, e involucra la transferencia entonces de recursos monetarios básicamente. Estos programas se han venido, bueno, se utilizaron en México desde los años 90 hasta la actualidad en distintas versiones. No me da tiempo realmente de entrar a cada una de sus versiones, pero tenían más o menos la misma concepción, ¿sí? Y tuvieron también un uso más o menos común de instrumentos de las políticas públicas. En la ponencia se presentan los distintos tipos de instrumentos que se han utilizado tanto en los programas de transferencias condicionadas como en el caso de los programas de derechos humanos. Por cuestiones de tiempo, pues paso directo a lo que es el enfoque de derechos humanos, que adopta una perspectiva, por supuesto, diferente. Señala que está basado en la dignidad y el valor de las personas y argumenta que combatir la pobreza no es una demanda de caridad, sino de justicia, es un derecho y por lo tanto, pues está a favor de una distribución universal de los beneficios o de los recursos, así como de enfocarse a la pobreza extrema. En el caso de México, también ha habido un intento de aplicación de este enfoque para la resolución de la pobreza, en este caso, en la Ciudad de México, ¿sí? Distintos gobiernos de izquierda, desde finales de los 90 hasta la actualidad, han buscado desarrollar programas de combate a la pobreza basados en el enfoque de derechos humanos, que pues también ha tenido diversas manifestaciones, pero que ha adoptado, así como el otro programa, ciertas características comunes, en este caso asociadas, como decía yo, al enfoque de derechos humanos. También, aunque han evolucionado, han compartido estos programas un conjunto de el mismo tipo de herramientas con la misma orientación. Como ya se me está acabando el tiempo, paso ahora a la segunda característica. Quizás convenga antes simplemente señalar entonces que, como ustedes pueden observar, el problema de la pobreza en México tiene una de las características que Dafne y yo señalamos para la pobreza. Es decir, hay distintos enfoques, no hay consenso sobre cuál es la naturaleza del problema y cuál es la naturaleza de las soluciones que se pueden presentar, que es la primera característica de un problema perverso. Paso ahora a la segunda característica, ¿sí? Los resultados. ¿En qué medida este ha sido un problema resistente a una resolución más efectiva por parte, pues, de cualquiera de los enfoques en realidad, ¿no? No, podemos observar en este sentido que, por ejemplo, en relación al primer enfoque de capital humano, los resultados de los programas de transferencias condicionadas en términos de la pobreza han sido muy relativos, ¿sí? Sí ha habido, por supuesto, mejoras, por ejemplo, en la atención médica, en la educación, pero eso no implica necesariamente que haya una mejora en la pobreza. De acuerdo con datos del Coneval, que es la agencia pública oficial mexicana que estudia el problema de la pobreza,
hubo una tendencia descendente en los niveles de pobreza entre 1996 y 2006. Sin embargo, después de 2006, el porcentaje de personas que vivían en la pobreza medida como en función de ingresos comenzó una tendencia al alza, ¿sí? Estos niveles de nuevo comenzaron una tendencia hacia la baja a partir de 2015, ¿sí? Reduciéndose relativamente. En términos generales, la pobreza se mantuvo estable, vista como nivel de ingresos, se mantuvo estable entre 2008 y 2018, aunque observando una tendencia cíclica. Concebida de manera multidimensional, bajó ligeramente entre estos años de 44.4 a 41.9% de la población, pero en realidad ha sido una evolución cíclica, como podemos observar aquí, ¿sí? La pobreza, la situación de la pobreza mejora, luego empeora, vuelve a mejorar y por lo tanto consideramos que se puede argumentar que la pobreza en México ha sido entonces un problema que ha sido difícil resolver y que cuando se ha mitigado se ha de nuevo agravado, ¿no? Si pasamos a la evaluación de los programas de derechos humanos, podemos observar también que, aunque hay distintas mediciones, por ejemplo, la Agencia de la Ciudad de México para medir la pobreza señala que hubo una ligera reducción del porcentaje de la población en pobreza extrema, pero muy pequeña. Entonces, en realidad, de menos 0.4. En realidad no podemos decir que la pobreza se haya mitigado en la Ciudad de México, mientras que hubo un aumento en el porcentaje de la población en pobreza moderada en la ciudad. También ligero, pero un aumento. En el caso de la Agencia Nacional del Combate a la Pobreza y el Estudio de la Pobreza, hubo un aumento de la pobreza moderada en la Ciudad de México, medida en términos de ingreso, y también hubo un aumento de la pobreza en la Ciudad de México, medida en términos multidimensionales, ¿no? Entonces, podemos concluir que en realidad, pues, hay evidencia en el caso de México de que la pobreza es claramente un problema perverso, definido con base en estas dos características centrales que dedujimos de Rittel y Weber, ¿no? No hay un consenso sobre la naturaleza, causas ni soluciones del problema de la pobreza y es un problema persistente o resistente, difícil de resolver, ¿no? A los problemas perversos se les ha comparado con un virus, ¿no? Que va mutando conforme las distintas antibióticos o antivirales, perdón, se les van presentando para atacarlos. Los virus van mutando de manera tal que son problemas muy difíciles de resolver. Otro problema difícil de resolver ha sido, por ejemplo, claramente el COVID. Cada vez más ha habido un acuerdo sobre cuál es la naturaleza del problema y sus posibles soluciones, pero en realidad pues ha sido un problema que al menos en México no ha sido posible resolver con suficiente efectividad en función de precisamente ser un problema relativamente perverso, ¿sí? Podemos observar entonces cómo no ha habido un consenso sobre la naturaleza del problema en México, ni a nivel internacional, pero tampoco en México. No ha habido un consenso sobre sus causas y sus soluciones, y ha sido un problema persistente, como les venía yo tratando de mostrar con los datos oficiales que muestran que la pobreza en realidad pues no se ha resuelto el problema de una manera significativa y en función de estas dos características podemos hablar de, como yo señalaba, la pobreza como entonces un problema perverso. Es muy importante tratar de entender entonces la naturaleza de los problemas, especialmente de ciertos problemas especialmente importantes en las poblaciones, como es el caso de México, un país pues todavía en desarrollo, un país altamente desigual, en el cual la pobreza sigue siendo un problema fundamental, pero mientras no entendamos la naturaleza de este problema, no lo vamos a poder resolver. No está aquí en la lámina, pero una también posible conclusión es que entonces lo que se requiere, ¿sí?
Y en este sentido, pues creo que hay ciertas coincidencias con lo que presentaba mi colega Maximiliano hace un momento, al menos en el sentido de que para resolver este tipo de problemas, lo que se requiere es un diálogo, una mejor conexión, una mayor, pues sí, comunicación, una menor politización en relación a el análisis de la pobreza para poder eventualmente encontrar soluciones más efectivas para atacar este difícil problema. Para quienes estén interesados en la literatura sobre problemas perversos, pues estoy ahora promoviendo mi libro, mi nuevo libro de políticas públicas, que ya afortunadamente, y les agradezco mucho, mis colegas aquí acaban de mencionar. Acabo de publicar este libro, Políticas Públicas de Enfoque Estratégico para América Latina, que fue coeditado por el Colegio de México, pero lo está distribuyendo la otra casa editorial que lo publicó, que es el Fondo de Cultura Económica. Hay diversas librerías en América Latina del Fondo de Cultura Económica, pero también lo pueden pedir en versión electrónica en el sitio del Fondo de Cultura Económica, que es elfondoenlinea.com. También ha estado disponible en Amazon. Sí, es un libro que tiene un relativo bajo costo, depende por supuesto del tipo de cambio con cada país. Hay un sitio de libro que se llama estado y políticas públicas.colmex.mx para quienes les interese. Ahí hay resúmenes de algunos capítulos del libro, hay material didáctico para quienes quisieran utilizar este libro en sus cursos, hay ejemplos, hay casos. Es un libro que está orientado hacia América Latina con un enfoque estratégico, ¿sí? Y que creo es un libro muy diferente a otros libros que se han publicado sobre el tema en América Latina. Y ahí, en las partes iniciales, en el capítulo sobre problematización, yo discuto el tema de los problemas perversos. Pues muchísimas gracias. Aquí está el correo, mi correo, por si alguien quisiera escribirme, jlmendez@colmex.mx. Tengo un sitio que es joseluismendez.colmex.mx, donde hay diversos materiales también disponibles sobre políticas públicas. Y sin más, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Méndez. Justo se me pasó a mencionar que la ponencia es una coautoría con Dafne Villagrán, o sea que también le agradecemos su colaboración en este panel. Pues bueno, he revisado brevemente las participaciones en el chat para ya ir cerrando esta sesión. Una de ellas está dirigida al profesor Jason Camacho. Hay una solicitud ahí de vinculación, lo cual nos da mucho gusto. Justamente la idea es que pues, germinen estas redes de académicos y de especialistas y que bueno, pues que este foro está siendo muy eficiente en eso, es una muy buena plataforma. También consulta Camilo Coral desde Colombia donde se puede adquirir el libro, salvo que el doctor José Luis Méndez ahorita quiera hacer alguna otra aclaración. Ya nos acaba de comentar las páginas directamente donde se puede adquirir, que tienen que ver justamente con las direcciones electrónicas del Fondo de Cultura Económica. Y pues les pregunto a los asistentes si tuvieran alguna otra duda, intervención, comentario. Tenemos todavía ahí unos 5 o 6 minutitos para poder escucharlos y de ser el caso, pues ya ir cerrando esta sesión. Pues parece que no hay alguna otra pregunta. El doctor José Luis justo ya nos está respondiendo aquí en el chat que el libro se puede adquirir en el sitio elfondoenlinea.com. Pues para todos aquellos especialistas o interesados más bien, es un libro pues muy interesante. Justo como comentaba, el doctor lo presentó en la sesión anterior de hace un par de horas de presentación de libros. Es un material que ya hemos tenido la oportunidad de revisar y en efecto le hace honor a su nombre, es un enfoque estratégico y justamente enfocado a América Latina, entonces es una gran recomendación. Y pues bueno, si ya no hay algún otro comentario, pues les agradezco mucho su participación y su interés en este panel. Reitero mi agradecimiento a los panelistas que estuvieron con nosotros el día de hoy por su interés y su apoyo con el proyecto. Como ustedes ya han escuchado, pues tienen
muchas ideas que aportar sobre las tendencias que han analizado y desde luego pues siempre es un gusto escucharlos. Por ahí Camilo nos dice, más que preguntas hay agradecimientos, muy buena presentación, comparto la misma opinión y pues también agradecer a los asistentes por haber estado con nosotros en este espacio. Por ahí seguimos todavía con algunas mesas en el CLAD donde seguramente nos estaremos encontrando y pues igual estamos ahí a sus órdenes para lo que se necesite. Gracias al equipo técnico, a Vera que nos ha estado monitoreando muy adecuadamente la sesión y pues con esto prácticamente cerraríamos. Les agradezco mucho su participación y pues nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Maximiliano, por la organización y también por pues al CLAD, ¿no? Y espero que ya estemos presentando el libro que estás coordinando en el próximo CLAD, ¿verdad? Esperemos que sí, que ya que en Medellín tengamos la oportunidad de ya presentarlo, ahora sí, vacunados y en vivo. Muy bien. Bueno, pues bien. muchas gracias, mucho gusto en saludarlos. Igualmente, hasta luego, doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Igual, muchas gracias a todos los asistentes, que estén muy bien. Sí. Doc, sería todo, ¿verdad? ¿Vale?